Hola a todas y todos. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de recolección de datos. En primera instancia, lo que nosotros buscamos hacer con este proceso de recolección de datos es que una vez que tenemos ya planificado nuestro proceso investigativo, tenemos que elegir algún instrumento de medición o, si es que no existe, tenemos que desarrollar uno, ya que tiene que tener en cualquiera de ambos casos que sea válido y que sea confiable. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esos dos conceptos, validez y confiabilidad. En segundo lugar, teniendo ya ese instrumento, nosotros tenemos que aplicarlo, tomar alguna medición, ¿ya? Eh, o aplicar algún procedimiento en particular, si es que ese fuera el caso, y luego preparar esas mediciones obtenidas para un análisis correcto, ¿vale? Si los tenemos que codificar habitualmente de manera numérica, como vamos a ver en clases posteriores. Entonces, el proceso es bastante, eh, digamos, autoexplicativo, ¿ya? Pero lo que es importante es conocer los conceptos de confiabilidad y validez, ¿ya? Confiabilidad tiene que ver con la repetitividad, vale decir, en términos muy simples, se refiere al grado con que yo aplico un instrumento de medición, por ejemplo, de manera repetida al mismo individuo o un objeto y produce resultados muy similares, ¿ya? Donde validez, por el otro lado, tiene que ver con que el instrumento, ¿ya? Efectivamente mida lo que dice medir, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿ya? Eh, en este caso, nosotros tenemos un diagrama, ¿cierto? Donde hay una combinación de ambos conceptos, confiabilidad y validez, donde lo ideal es que yo esté en este caso D, por ejemplo, si es que fuera, nosotros estamos tirando dardos, por así decirlo, o midiendo, ¿ya? ¿Cuál es la estatura de una persona, ¿ya? Y medimos, por ejemplo, acá si se fijan hay 5 puntitos, nosotros medimos 5 veces la estatura de una misma persona y debiéramos estar más o menos, ¿cierto? Siendo que el centro de esta sería la altura real de una persona, ¿ya? Tenemos que cada una de estas diferentes mediciones está muy cerca, ¿cierto? De uno, el valor real, vale decir, es válido, ¿ya? Y además están muy cerca entre sí, vale decir, son confiables, ¿ya? Entonces, obviamente que nosotros podemos tener diferentes eh, eh, combinaciones de estos dos conceptos. Por ejemplo, algo que es muy confiable, ¿ya? Por ejemplo, hagamos cuenta que estoy midiendo la estatura con un estadiómetro y está descalibrado, ¿cierto? Entonces, pero yo sin embargo sé aplicar el procedimiento muy bien, es muy probable que uno obtenga un resultado como el que está acá en la letra A, vale decir, dimensiones de estatura muy próximas entre sí, pero muy lejanas de la estatura real, ¿ya? Acá, esto es el peor escenario, ¿cierto? Ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Mediciones muy dispersas, ¿ya? Y altamente eh, y muy alejadas, ¿cierto? Del valor real, ¿ya? Y aquí es, por ejemplo, que yo mida estas 5 veces a una persona, ¿cierto? Y obviamente le apunté una vez, pero hay una baja confiabilidad, ¿vale? Es decir, se está dispersando, ¿cierto? De los valores reales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de validez, ¿cierto? Como les decía, también se asocia muchas veces con exactitud, también, ¿ya? El valor exacto, ¿cierto? Tiene que ver con validez, ¿ya? Y la replicabilidad, ¿cierto? Tiene que ver con la confiabilidad, ¿bien? Entonces, la validez también ustedes van a encontrar varias definiciones o tipos de validez, ¿ya? Pero básicamente eh, nosotros encontramos la validez de criterio, ¿ya? Que es que un instrumento de medición compara por ejemplo, yo desarrollo un instrumento para medir algo, ¿ya? Y lo comparo con otro instrumento ya validado, ¿ya? Por ejemplo, que yo compare, estoy inventando la escala, no sé, Jesabach de depresión del adulto mayor, ¿cierto? Y lo compare con un instrumento que yo obtuve y obviamente debieran dar más o menos los mismos resultados si están midiendo lo mismo, ¿ya? Entonces, habitualmente el principio de validez de criterio es bastante sencillo, es que si diferentes instrumentos o criterios miden el mismo concepto o variable, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, algunos conceptos, o algunos, mejor dicho, problemas que pueden comprometer la validez y la confiabilidad son, en primer lugar, el apresurarse en tomar las medidas sin haber desarrollado el instrumento de manera adecuada.
o incluso más básicamente sin siquiera conocer la variable que se pretende medir y la teoría que la sustenta. ¿Ya? Esto último muchas veces se conoce como la validez del constructo. ¿Ya? Vale decir, cuál es la evidencia que existe detrás de esta variable que yo pretendo medir. Bien. Otros factores que pueden comprometer esto son los instrumentos desarrollados en el extranjero y que se pretenden aplicar, por ejemplo, acá, sin un proceso de adaptación y validación del mismo a nuestro contexto. ¿Ya? Vale decir, no solamente implica traducir, sino que implica eh, el hecho de que eso no es validar, eso es netamente traducir. ¿Ya? Entonces, en un primer paso es innecesario, obviamente, traducirlo, pero es solamente el inicio. ¿Ya? Vale decir, hay instrumentos, por ejemplo, que fueron o que son validados más al contexto actual, pero hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, de repente el lenguaje es un poco arcaico, ¿bien? Por ende, las culturas, los grupos y las personas siempre van cambiando y por ende eso siempre hay que tomarlo en cuenta a la hora de elegir o, en su defecto, desarrollar un instrumento de medición. Un factor que es no menor es el formato o la presentación del mismo, vale decir, un instrumento que no es empático, vale decir, siempre tenemos que pensar quiénes van a ser o cuáles son las características de los sujetos que los van a responder. ¿Ya? Vale decir, si yo voy a pretender realizar una entrevista en pacientes que están comprometidos de conciencia con ventilación mecánica invasiva o semi-invasiva, es altamente probable de que no sea un instrumento, o sea un instrumento poco empático. ¿Ya? Entonces, de repente, si estamos trabajando con población analfabeta, ¿cierto? O poblaciones que no conocen ciertos términos, ¿ya? Obviamente eso puede producir que el instrumento no sirva. ¿Va? Vale decir, hay que siempre considerar las diferencias de edad, de sexo, conocimientos, capacidad de respuesta, memoria, nivel ocupacional y educativo, motivación para responder y otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, esto que está acá, que es una escala de, por ejemplo, de percepción, si es que yo quisiera o yo voy a saber que mi población objetivo, por ejemplo, pueden ser niños, ¿ya? O pueden ser que quizás no están en edad lectora o incluso personas analfabetas, sin duda que este tipo de escalas pueden ser bastante mejor que una escala, ¿cierto?, escrita. ¿Ya? Entonces, obviamente que hay que ir buscando la mejor manera, el mejor formato según quienes nosotros pretendemos que van a responder. Otro factor importante son las condiciones, sobre todo las condiciones ambientales en las cuales se va a aplicar el instrumento de medición. ¿Ya? Vale, si estamos, por ejemplo, al aire libre o en la vía pública, obviamente con un formato muy extenso, o si hay mucho ruido o el frío, van a condicionar muchas veces que quizás las personas no accedan o derechamente te digan cualquier cosa para que uno lo haga. Ya, por ejemplo, en el caso de las mediciones físicas, ¿cierto? Si nosotros pretendemos que las personas se saquen un poco la ropa, por ejemplo, para medir pliegues cutáneos, y no tenemos el lugar calefaccionado, sin duda que eso va a producir un disconfort en los sujetos y probablemente quizá rechacen o declinen de participar en el mismo proceso. ¿Ya? Obviamente el tema de la privacidad eh, es también un tema. ¿Ya? Por ejemplo, un instrumento también que es demasiado largo o tedioso, ¿cierto? También eso puede incidir negativamente en la valía y la confiabilidad de los instrumentos. ¿Ya? Muchas veces en un contexto controlado de laboratorio nosotros podemos contar con instrumentos más largos, ¿ya? Y complejos. Pero por ejemplo, como les decía, en una encuesta pública en la calle es muy difícil, por ejemplo, hacer algo muy largo o muy complejo. ¿Ya? Obviamente si quisiéramos tener la mayor adherencia posible. Otro tema importante es el error de forma, ya como se puede ver acá. eh, bueno, CDs ya casi no se ocupan, ya. Son los discos compactos, por si acaso. Entonces, como les decía, ya del hecho de la presentación en la ortografía hasta aspectos mecánicos como de cómo es escrito, ya que no se lea bien, que las instrucciones sean poco claras, que la letra sea demasiado pequeña, que falten páginas, que no haya espacio adecuado para contestar, que no se comprendan las instrucciones, también obviamente pueden influir de manera negativa. Bien. Entonces ya hablamos brevemente de cómo es el cálculo más o menos de la validez. Vale decir, yo tengo mi instrumento desarrollado, ¿cierto? O el cual yo quiero validar y lo comparo habitualmente con otro ya previamente validado y debería tener resultados más o menos similares, ¿cierto?
Ahora, cuando hablamos de la confiabilidad, tenemos tres principales métodos para poder hacerlo. Uno son las medidas de estabilidad, vale decir por test retest. Eso básicamente quiere decir de que yo tomo el instrumento, ¿cierto? El mismo instrumento de medición y lo aplico a los mismos sujetos, ¿cierto? En dos ocasiones diferentes. Es como el ejemplo que decíamos antes de tomar la estatura, ¿ya? Tomo la estatura a una misma persona, una, dos veces, ¿ya? Y luego dichas medidas tendrían que estar altamente correlacionadas o tener, en otras palabras, una variación baja, ¿ya? Esa es una opción. Otra opción es el de formas alternativas o paralelas, para decir yo tengo un instrumento en dos versiones o más, ¿ya? Pero habitualmente son dos versiones, y son administradas a un mismo grupo de personas o a un mismo individuo dentro de un periodo de tiempo relativamente corto, ¿ya? Y obviamente si es que hay una alta confiabilidad, esas dos versiones deberían estar altamente correlacionadas entre sí, ¿ya? Los resultados, ¿ya? Y luego tenemos el de mitades divididas, ¿ya? O split halves, que tiene la ventaja de que se requiere solamente una aplicación donde yo agarro el instrumento, ¿ya? Vale decir, no sé, tengo 100 ítems, lo divido en dos mitades, ¿ya? Y luego y la persona o los grupos de personas responden a esas dos mitades y luego ambas mitades debieran estar altamente correlacionadas entre sí, ¿cierto? Entre los resultados de las demás personas, si es que estuvieran midiendo una característica en particular del cual todos pudieran empatizar, obviamente. Bien, entonces, que ya como hemos hablado de lo básico que es validez y confiabilidad, ¿qué cosas pueden afectar eso? Básicamente es importante saber más o menos los pasos que se requieren cuando nosotros vamos a construir un instrumento de medición, eso considerando de que efectivamente quizá usted tenga uno ya validado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer si es que quisiéramos construir uno? ¿Ya? En primer lugar, lo que se debiera hacer es obviamente listar cuáles son las variables que nosotros queremos observar o medir, ¿ya? Y recuerden lo de revisar siempre la literatura, ¿cierto? El constructo, ¿ya? Cuál es la definición conceptual y comprender su significado, ¿cierto? Cuáles son sus dimensiones, sus alcances, cómo lo han medido en otros estudios, ¿ya? La definición operacional, ¿ya? Y luego elegir el o los instrumentos que ya están desarrollados, ¿cierto? Y adaptarlos al contexto de la investigación, ¿ya? Luego, nosotros lo que tendríamos que hacer es indicar el nivel de medición de cada variable, que vamos a hablar a continuación de eso, es un repaso, porque esto ya se supone que ustedes lo deberán manejar. Luego, indicar cómo lo van a codificar, cómo se va a codificar. Vamos a hacer una escala de 1 al 7, ¿cierto? Donde 1 es lo más bajo, 7 lo más alto, etcétera, etcétera. Luego hacemos un plan piloto y en base a los resultados de dicho plan piloto, nosotros ajustamos los resultados, ¿ya? Eh, entonces, obviamente, este es como más o menos el proceso que nosotros debiéramos hacer, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos eh, de este proceso, ¿ya? Nosotros es importante que pensar que nosotros sepamos que nunca debemos confiarnos en que alguien diga que tal o cual instrumento funciona muy bien en otro país, pero si no ha sido adaptado o validado acá en Chile, obviamente que tiene que ser hecho, ¿ya? Entonces, en caso, por ejemplo, de que uno elija un instrumento que ya está, perdón, de que uno elija algo que no está desarrollado, sino algo que se pretende construir o desarrollar, siempre se debe pensar en cada variable y sus dimensiones y en los indicadores precisos e ítems para cada una de esas dimensiones, ¿ya? Em, entonces, como les decía, es súper importante seguir este proceso, ya que nos va a orientar en obtener un resultado favorable. Entonces, como les decía anteriormente, siempre es importante cuando reportamos cuáles son los niveles de medición de cada variable, porque eso obviamente nos va a determinar cómo las vamos a procesar nuevamente. Ya, si ustedes recuerdan, tenemos estos cuatro niveles, ¿cierto? Donde tiene mayor poder, por así decirlo, cuantitativo, explicativo, los de razón, ¿cierto? Y los menores, ¿cierto? Los nominal o categóricos. Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos a continuación. El nominal, como les decía, es el nivel de medición más bajo donde básicamente yo lo único que puedo hacer es poner los resultados en categorías, ¿ya? De una ítem o variable. O sea, yo no los puedo ordenar por algo,
por una jerarquía, algo que sea mejor o peor, solamente es. Por ejemplo, el género o, por ejemplo, cantidad de alumnos reprobados versus aprobados. Ya, obviamente aquí es peor reprobar que aprobar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el sexo o el género, ¿cierto? Es una variable nominal, ¿cierto? No es una que yo pueda ordenar de mayor a menor, ¿ya? Son solamente los califico, los clasifico, ¿ya? Lo que se mide, ¿cierto? Es colocado en una u otra categoría, ¿ya? Lo que solamente indica es que hay una diferencia entre una u otra categoría. Luego tenemos el siguiente nivel, que es el nivel ordinal, ¿cierto? Donde obviamente hay varias categorías, ¿ya? Y aquí yo sí las puedo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Por ejemplo, preferencia, ¿ya? O resultado, ¿no es cierto?, de la resolución de un video, muy bueno, bueno, moderado o pobre, ¿ya? Entonces, las etiquetas, por ejemplo, en este caso, que son los colores, ¿ya? O los símbolos de las categorías, sí indican una jerarquía, ¿ya? Yo las puedo ordenar de mayor a menor. Esa es la diferencia entre ordinal a, a, eh, y categórico, ¿ya? Bueno, algo importante es que eh, el, la distancia, ¿cierto?, que existe entre cada una de estas categorías, por ejemplo, entre muy bueno y bueno, no significa nada en términos del punto de vista numérico, ¿vale? Es decir, si es que yo después los proceso, por ejemplo, yo después a cada uno de estos le voy a poner puntaje 4, luego al 3, luego a esto le voy a poner puntaje 2 y luego a esto le voy a poner puntaje 1, ¿cierto? Yo no puedo decir de que alguien que marcó que la resolución de un video moderado es el doble de, o es la mitad que alguien que seleccionó muy bueno. ¿Ya? Eso no sería así porque esta es una escala obviamente que es de tipo ordinal. Ya no dice nada desde ese punto de vista las diferencias entre cada una de las categorías. Sí me sirve para ordenarlas de mayor a menor, pero yo no puedo hacer inferencias numéricas, por así decirlo, entre una y otra. Por ejemplo, como el caso que acabamos de ver ahora. Luego, el siguiente nivel es el nivel por eh, intervalos. ¿Ya? Vale decir, en los intervalos hay un orden y jerarquía en las categorías, ¿ya? Vale decir, en la anterior. Y además hay intervalos iguales de la medición, vale decir, las distancias entre las categorías, ¿cierto?, son las mismas. Por ejemplo, ¿cierto?, la escala que existe en los grados Celsius o Fahrenheit, dependiendo de lo cual usted quiera medir, ¿ya? Vale decir, nosotros sabemos, ¿cierto?, que 20 grados Celsius, por ejemplo, es eh, más caluroso que 0 grados Celsius, ¿cierto? Y que sabemos que de aquí, del 0 al 20, hay 20 rayitas que simbolizan esos 20, ¿cierto? Esos 20 grados de diferencia, ¿ya? Sin embargo, acá yo no puedo, la diferencia es que estos ceros, como se puede ver acá, el cero de la temperatura es un cero absoluto, es una convención, ¿ya? Entonces, como le decía, este cero es arbitrario, ya no es real, porque se asigna solamente como punto de partida, lo mismo que los 32, por ejemplo, de Fahrenheit, ¿ya? Entonces, es un ejemplo muy típico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, como les decía, técnicamente yo no puedo decir de que 20, ¿cierto?, grados Celsius es la mitad de caluroso que 40 grados Celsius, porque obviamente no es un valor, el cero, ¿cierto?, no es un valor verdadero, sino que es el punto de congelación del agua el que se tomó como referencia. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es como una convención, un acuerdo. ¿Ok? Pero sin embargo aquí la gracia es que sí significa que si yo tengo una escala, ¿cierto?, numérica, ¿ya? Donde el intervalo entre cada una de esas categorías, entre cada uno de esos puntos, ¿cierto?, yo tengo claro que cada uno es un incremento de un grado. ¿Ya? Luego, y finalmente, tenemos las escalas de razón, ¿ya? Donde las diferencias y las relaciones entre cada uno de los números de estas escalas son significativas, vale decir, yo puedo hacer una inferencia con respecto, por ejemplo, a las magnitudes, como hablábamos antes, porque hay un cero absoluto, ¿ya? Y obviamente incluyen la información de todas las otras escalas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros consideramos la estatura, ¿ya?, que es un caso de medición, ¿ya? El hombre, ¿cierto? O la persona que mida 150 centímetros es diferente, ¿cierto?, que uno que mida un metro, vale decir, tiene característica nominal, pero también es más alto, ¿cierto?, ordinal, ¿cierto? Y además es más alto por 50 centímetros y además puedo establecer una proporción, una razón, es 1.5 veces más alto,
¿ya? De repente quizás con este ejemplo se entiende un poquito mejor, sobre todo la diferencia entre lo que es razón e intervalo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de estas mediciones serían, no sé, po, exposición a la televisión en minutos, eh, la cantidad de hijos que una persona, una familia tiene, las ventas de un producto, los metros cuadrados de construcción, etcétera, ¿ya? Los ingresos que puede tener una persona en una moneda, ¿ya? Porque alguien puede tener cero ingresos, por ejemplo, ¿ya? Consumir un medicamento específico, dosis de un medicamento específico, entre otros. Entonces, para ir cerrando este tema, es importante el tema del nivel de medición, porque obviamente que esto es son ejemplos, ¿ya? Eh, donde obviamente el de razón, ¿cierto? Para hacer razón tiene que cumplir con todos los otros niveles anteriores, ¿ya? Si no, no sería de razón, ¿ya? Pero es importante que los niveles más altos, vale decir, en este caso el de razón, contienen mayor información y tienden a ser más sensibles a la variable, a los cambios de la variable independiente, si es que es ese tipo de estudio, ¿ya? Entonces, este nivel de medición nos sirve porque mientras más alto, ¿cierto? Obviamente que vamos a tener más información, pero no siempre es posible aplicarlo, depende de cada tipo de información. Y lo otro es que las pruebas estadísticas, ¿cierto? Obviamente que tienen mayor poder, vale decir, tienen pruebas, por ejemplo, de tipo paramétricas, ¿cierto? Que son mayor poder, se aplican en las escalas de medición por intervalo o razón y las otras, en las nominales y ordinales, las pruebas con menor poder, vale decir, con menor poder que permitan descartar el azar como la causa. Entonces, cuando nosotros mismos vamos a diseñar un instrumento de medición, tenemos habitualmente dos opciones, o un cuestionario, o encuesta, ¿cierto? O una entrevista. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos. Ambos lo que hacen es que recolectan información descriptiva, ¿cierto? El por qué, el cómo, ¿ya? El qué. Obviamente, si están muy bien, tienen que estar muy bien construidos, basándose en la conocimiento del el constructo detrás de la variable, ¿vale? Es decir, las revisiones bibliográficas de la literatura, ¿ya? Muy importante saber quiénes van a ser nuestros usuarios finales, cuáles son sus limitaciones y características. Y obviamente que si es que la muestra no es representativa, no se va a poder generalizar a la población, sino que será solamente válido para esa muestra. Bien, eso solamente son algunos comentarios de alcance. Habitualmente, ¿para qué se utilizan los cuestionarios? Son de alguna manera para rescatar, por ejemplo, opiniones, actitudes, expectativas, comportamientos, actividades o cualquier otro tipo de información que nosotros necesitemos a preguntarles a los usuarios que nos entreguen su opinión, ¿ya? Sin embargo, hay algo que nosotros siempre debiéramos preguntarnos. Esto es, ¿son necesariamente el enfoque necesario, ¿ya? O la mejor herramienta para medir lo que nosotros queremos medir? ¿Vale? Es decir, ¿es válido medir, por ejemplo, como lo veíamos anteriormente, el eh, lípidos en sangre, por ejemplo, de una persona preguntándole cuántas veces a la semana come hamburguesa? ¿Ya? Entonces, claramente no. Entonces, en ese caso, nosotros ya derechamente deberíamos hacer un estudio cuantitativo de extracción de tejido, ¿ya? Independiente de que quizás haya instrumentos que puedan cuantificar el riesgo cardiovascular, ¿ya? Que eso es otra cosa que determinar, ¿cierto? La cantidad de, de colesterol en sangre, ¿ya? Probablemente hay instrumentos que así lo hay, como hay también mediciones antropométricas que también permiten determinar el riesgo cardiovascular, lo cual a su vez es un proxy, ¿cierto? Probablemente de dislipidemia, podría ser. Pero bien, pensemos en que nosotros vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Vamos a construir un instrumento. Lo que nosotros deberíamos hacer es saber es quiénes van a ser nuestros usuarios finales, cuál es su perfil, ¿vale? Es decir, cuál sería su posible familiaridad con los conceptos, cuáles serán sus competencias tanto verbales como lectoras y sus motivaciones y sus actitudes para responder esta encuesta o este cuestionario que nosotros queramos hacer, ¿ya? Entonces, es súper importante eh, hacernos también estas preguntas cuando nosotros estemos en la fase de elaboración de estos instrumentos. Es decir, cuál es la longitud, ¿ya? Y más aún, cuál es el propósito de hacer este instrumento, de crearlo, ¿ya? Cuán fácil y rápido nosotros podemos aplicarlo
y además cómo los datos van a ser tratados, por ejemplo, cómo van a ser utilizadas las escalas o cómo van a ser codificados. Cual sea el formato, ya, principalmente hablando en este caso de cuestionarios, nosotros siempre debiéramos seguir una estructura más o menos lógica. ¿Ya? En primer lugar, siempre debiera haber una introducción, donde habitualmente en esta parte va todo el tema del consentimiento informado, donde nosotros le aseguramos a las personas de que sus respuestas van a ser confidenciales, que solamente van a ser procesadas por el equipo de investigación, el propósito de la misma, una explicación del instrumento y muchas veces también se le hace una apelación a los beneficios, ¿cierto?, que podrían producirse de responder, ¿ya? Luego entramos derechamente a una sección de preguntas, ¿ya? Luego una sección de demografía y finalmente un epílogo donde nosotros, por ejemplo, damos las gracias o les pedimos más información de contacto o entregamos datos en el caso de alguien que quiera resolver más dudas, ¿ya? Con respecto a la sección demográfica, yo la pongo acá. Muchas veces ustedes la van a encontrar que está al principio, pero según mi experiencia, muchas veces es muy invasivo que alguien al tiro te empiece a preguntar, por ejemplo, cosas como quizás de repente sexo quizás no es muy comprometedor, aunque puede ser que sí, pero sí te empiezan a preguntar nivel educacional, nivel de ingresos, a eso me refiero con sección demográfica. Entonces esos datos muchas veces de repente es mejor preguntarlos al final, cosa que la persona ya de alguna manera ya eh, se haya soltado, por así decirlo, habiendo trabajado o respondido las otras preguntas. Entonces, algunas tips o claves para el éxito son, en primer lugar, en esta introducción, definir cuál es la importancia para el participante, ¿ya? Si es que se le va a recibir alguna compensación o no, o derechamente si es que su opinión va a ayudar a mejorar la salud pública, por ejemplo, o va a poder mejorar la atención de este consultorio o de esta práctica kinésica, etcétera, ¿ya? Obviamente obtener el apoyo de los mandos altos de las gerencias, en el caso de quien sea, que en buen chileno corte el queque para darle la facilidad, por ejemplo, a las personas o incentivar o que nos entregue la información para nosotros poder contactar a las personas y fomentar la participación. Siempre, siempre, siempre asegurar la confidencialidad, eso es básico, está producto del comité de ética también o en cualquier consentimiento informado. Si usted promete, tiene que cumplir, ¿vale? Si usted promete entregar los resultados, usted tiene que entregárselos ya sea a la institución o a las personas si es que parte de eso es así. Por ejemplo, muchas veces cuando las personas quieren saber estudios que implican medir el estado nutricional, a las personas les interesa saber, por ejemplo, cuál es su porcentaje graso, magro, por ejemplo. Entonces, si usted se compromete a eso, usted le hace llegar a la persona o se lo dice ahí mismo, mire, esto así, listo, ahí está su información, ¿ya? Importante también un diseño participativo, ¿cierto? Vale decir, considerando cuáles son las opiniones y los eh, experticia de las personas que lo van tanto a desarrollar como a responder. Y obviamente una vez que tenemos esta versión beta, hacer una prueba piloto, porque siempre nos va a permitir poder ajustar este documento. Entonces, cuando estamos frente a cuestionarios, los cuestionarios lo que hacen es que nos permiten muchas veces alcanzar a grandes cantidades de personas, ¿ya? En un tiempo relativamente corto, sobre todo con las nuevas herramientas como algunas que se pueden ver acá, y hay bastante más, obviamente. Google tiene también formularios que incluso procesan muchas veces la información. Pero ¿cuál es la falencia? Es que es más fácil decir que no a una encuesta, ¿cierto? Remota, es más fácil borrar un email, tirarlo a la papelera, que decirle que no a una persona en persona. Entonces, obviamente, y también eh, es más difícil poder como les decía, hacer muchas veces que las personas completen el instrumento porque de repente se aburren y lo dejan ahí hasta media, versus que si yo estoy frente a frente me aseguro que lo completen. Ahora, frente a frente obviamente que es mayor costo y mayor tiempo. Entonces obviamente ahí uno tiene que ponerse en la palestra o poner en la balanza qué es lo que nosotros queremos lograr. Em, con respecto al diseño del cuestionario, siempre es importante el formato, ¿cierto? Que la pregunta, ¿cierto?, sea destacada, por ejemplo, en este caso en negritas, y las opciones menos, ¿cierto? Y menos destacadas, y que este formato sea consistente, ¿vale? Si se reinvita este mismo formato en la pregunta 1, en la pregunta 2, en la pregunta 3 y así sucesivamente, ¿ya? Consistencia ante todo. En segundo lugar, ocupar preguntas filtro. Ya yo creo que a más de ustedes les ha tocado, más de alguno,
pasar por encuestas extremadamente extensas donde me preguntan algo y después, si me hubieran hecho una pregunta, un filtro, ¿cierto? Hubiera ahorrado 15 o 20 minutos, vale decir, si yo quiero saber si es que la persona, cuál es el efecto que tiene el cigarrillo en algo y la persona fuma o no fuma, ¿qué es lo que yo debería primero preguntar? ¿Fuma o no fuma? Si la respuesta es no, claramente todo lo que tenga que ver con asociado al consumo de esa persona como individuo de tabaco debería omitirse y pasar directamente a la otra batería de preguntas, ahorrar tiempo y eficiencia. Siempre que las instrucciones sean breves y simples, no sobre explicar si usted tiene que poner una plana y media para explicar a las personas cómo tienen que completar una encuesta, probablemente que su encuesta sea compleja, ¿ya? Entonces hay que replantearse todo el diseño, ¿ya? En secciones o puntos que de repente sean complicados o que usted se haya dado cuenta en los pilotos que hayan sido complicados, ponga ejemplos, ¿ya? Vale decir, yo pongo el enunciado de la pregunta, por ejemplo, marque el nivel de satisfacción que usted tiene con tal o cual producto, por ejemplo, o con tal o cual servicio. Por ejemplo, si es que usted considera que el servicio es excelente, usted selecciona la opción excelente, ¿no es cierto? O selecciona el 7, por darles un ejemplo. Una longitud razonable, ¿ya? No sé si ustedes conocen este personaje, el encuestador, ¿cierto? Puedo hacer un par de preguntas y termina con las personas mareadas y quedándose dormidas de tantas preguntas, entonces obviamente tiene que ser una longitud bastante razonable. Y uno dice, bueno, ¿cuánto? Va a depender de la variable de estudio, del público objetivo, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, Vale decir, si es que nosotros tenemos una población que le cuesta, por ejemplo, el tema de la lectoescritura y nosotros le hacemos una encuesta formato lectoescritura, muchas veces de repente es mejor hacerle la misma encuesta, pero uno lo ayuda a completar, ¿ya? Ahora, obviamente que hay el tema de la confidencialidad, puede haberse comprometido y muchas veces las personas intimidadas para responder de manera real lo que ellos quieren decir, ¿ya? Pero en general una encuesta no debería ser superior a los 5 o 10 minutos, ¿ya? En tiempo, no más que eso. Idealmente menos de 5, ¿sí? ¿Cierto? Eso debería ser como lo ideal. Siempre antes de la aplicación masiva, hacer pruebas piloto, chequear exhaustivamente, hacer y revisar antes de aplicar, ¿cierto? Porque es mucho más caro y más complejo tener que volver. Oiga, mire, sabe que nos equivocamos, necesitamos encuestar a estas nuevas 300 personas, que obviamente hacer esto con una prueba acotadita de 20, 30 personas y darnos cuenta ahí de cuáles son los problemas. Muchas veces nosotros nos ensimismamos mucho en el proceso de desarrollo y vemos detalles o obviamos detalles que son obvios y también obviamos errores muchas veces que no vemos, ¿ya? Por diferentes razones. Aquí hay una pregunta interesante, ¿ya? O mejor dicho, más que una pregunta, un punto. ¿Utilizamos preguntas cerradas o preguntas abiertas? ¿Ya? Preguntas cerradas son donde yo entrego las opciones. Preguntas abiertas son todas aquellas donde yo busco que las personas elaboren una respuesta. La respuesta entonces depende, ¿ya? Depende qué es lo que yo necesito saber. Entonces, vale decir, las preguntas abiertas, como les decía, son para que las personas elaboren, para responder preguntas por qué, para qué, cómo, ¿ya? Entonces son muy buenas para información compleja o donde yo quiero que las personas realmente me den una opinión acerca de una situación que yo muchas veces no voy a poder plasmar de manera tan clara en una serie de preguntas cerradas, ¿ya? Sin embargo, tienen el gran contra de que son más difíciles de procesar, porque eso implica tener que leer muchas veces un párrafo o varios párrafos o cientos de párrafos para poder extraer la información relevante de cada uno de ellos, lo cual es bastante costoso en términos de tiempo. Luego tenemos las preguntas cerradas, donde se entrega una lista de opciones, ¿ya? Que son bastante rápidas, pero la información es bastante más agotada. Y obviamente lo que uno busca habitualmente, lo que uno ve es que tiene una serie de opciones cerradas y muchas veces se entrega una pregunta abierta al final, donde dice, ¿hay algo más que a usted le gustaría agregar o complementar? ¿O algo positivo o negativo que le gustaría comentar? Hágalo acá. Y entonces en ese punto se le da a la persona la oportunidad para poder comentar algo, ¿ya? Lo que es súper y extremadamente relevante en las opciones de preguntas cerradas es que todas las opciones tienen que ser mutuamente excluyentes, ¿ya? Por ejemplo, como lo que se puede ver acá, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá con menor a 20? Fíjense esta escala que está acá arriba, ¿ya? No son las opciones, si yo tengo, por ejemplo, 20 años, ¿cuál selecciono? ¿Cierto? O acá, si yo tengo entre 40 y 60. ¿Ya? Aquí menor de 20 se entiende, ¿ya?
Pero si yo tengo entre 20 y 40, mejor dicho, ese es el mejor ejemplo. Si yo tengo 30 y 40, ¿cuál selecciono? ¿Esta o selecciono esta? ¿Ya? Entonces, obviamente que en este caso, esta opción es la adecuada porque cada una de las opciones es mutuamente excluyente. Otra opción de preguntas cerradas son las escalas de ranking, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo le pido a las personas que le pongan una jerarquía, ordenen donde uno es el más importante y 6 el menos importante, por ejemplo, cuáles son los métodos de comunicación, por ejemplo, que usted ha utilizado durante la pandemia. Quizás Internet es demasiado genérico, ¿ya? Deberíamos eliminarlo, ¿ya? Pero lo importante es cuando esta jerarquía, es decir, ordene de más a menos importante, ¿cierto? No más de 10, ya más de 10 está probado que las personas se confunden un poquito, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nos sirven, obviamente, es para determinar cuáles son mejor, más que la preferencia, la relevancia que le entrega a las personas, ¿ya? Por ejemplo, esto que está acá abajo, ¿cierto? Eh, nos sirven obviamente para saber muchas veces cuál está más arriba o más abajo, ¿ya? Dentro de una jerarquía en particular, ¿ya? Otra opción son las escalas de Likert, que se utilizan mucho, que son una escala donde, si ustedes se fijan acá, yo entrego una escala que habitualmente son de 5 o 7 puntos, donde, por ejemplo, yo lo que siempre hago en estas eh, preguntas es que yo le pido a la persona en las instrucciones que señale, por ejemplo, su nivel de acuerdo o de desacuerdo con la siguiente aseveración. Por ejemplo, sería el cigarrillo, o sea, fumo de manera periódica. Ya, quizás eso no es un muy buen ejemplo, pero podría ser donde yo hago que la persona esté de acuerdo, señale su nivel de acuerdo, ¿ya? Donde, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y fuertemente en desacuerdo, ¿ya? Entonces, en este caso, yo entrego la escala y la persona elige un punto dentro de esta escala, ¿ya? Pero cada una de las opciones tiene una categoría que va de lo peor a lo mejor o de más a menos, ¿ya? Pero cada uno de los puntos está numerado, ¿ya? Y donde le pido a la persona es que señale su nivel de acuerdo con tal aseveración. Luego tenemos las escalas semánticas diferenciadas, que es muy parecido a las escalas de Likert, pero la diferencia es que yo solamente entrego los dos, eh, perdón, las diferenciadas, perdón, las que están acá, yo entrego derechamente los dos extremos, ¿cierto? Por ejemplo, señale cuál es el nivel de importancia de el acceso a Internet para el teletrabajo o el telestudio. Y tengo solamente los dos extremos, ¿ya? Y la persona selecciona el punto donde cierto se encuentra esa característica, ¿ya? Otra opción es que le ponga un número, ¿cierto? Le pone menos importante, ¿cierto? Y más, o sería al revés, en este caso sería 7, ¿cierto? Y aquí sería 1, ¿ya? O derechamente también hay otras donde las personas dibujan una línea, ¿ya? Y yo mido esta línea, ¿cierto? Dibujo una línea que represente, ¿cierto? Por ejemplo, cuán importante es para usted. Entonces, mientras más larga la línea, más importante. Y después esto yo lo mido, ¿cierto? Con una regla y cada milímetro es un punto, por así decirlo, ¿ya? Y obviamente esta distancia debiera ser de 10 centímetros, por ejemplo, ¿ya? Cual sea el formato, es importante nunca guiar a las personas, ¿ya? Siempre hay que plantearlo en términos neutrales. Por ejemplo, una pregunta que se ve acá. ¿Cree usted que fumar es malo? ¿Cierto? ¿Ya? Estamos como casi diciéndolo sentir culpable, ¿ya? Por ejemplo, otra opción podría ser de eso sería, creo que fumar es malo, de acuerdo, ¿no es cierto? En una escala semántica diferenciada, totalmente o en desacuerdo, ¿ya? Ahora, también eso igual implica una vaguedad, o sea, ¿dónde es malo? ¿En la casa, en el trabajo, en la vía pública? Entonces, quizás esta no es una, 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 una buena pregunta, ¿ya? Quizás si cree usted que fumar es perjudicial para la salud, quizás podría ser una mejor pregunta, ¿ya? Entonces, es súper importante eso, ¿ya? También es importante, obviamente, otro tipo de preguntas que pueden, digamos,
condicionar la respuesta a las personas es poner una introducción. Por ejemplo, la OMS dice que tomar 2 o 3 veces a la semana convierte a una persona en un prealcohólico. Estoy inventando totalmente. Y después uno le hace una pregunta, ¿cierto?, acerca del consumo de alcohol. Entonces, en ese caso, obviamente que la persona chuta y si la OMS dice que yo tomo 3 veces a la semana, ¿soy alcohólico? No, mejor no lo respondo o respondo menos. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas hay que obviarla, hay que irse a los hechos, a la variable que yo pretendo medir. Siempre, otro punto importante es evitar las abreviaciones o la jerga técnica, ¿ya? Eh, Porque incluso, bueno, salvo que los usuarios derechamente lo conozcan, por ejemplo, si yo quisiera hacer una pregunta a la comunidad, por ejemplo, de usuarios en un consultorio, y yo preguntara o ocupara, ¿cierto?, la nomenclatura de el AVE por accidente vascular encefálico, ¿cierto? Muchas personas pensarían en aquí, este amiguito que está acá, ¿ya? O los que son motoqueros, por ejemplo, que no han visto nunca la sigla KTR por kinesioterapia respiratoria, ¿cierto? Podrán entender de que hay varios modelos de motos que son KTR, KTM, ¿cierto? Entonces, obviamente que puede generar confusiones, ¿ya? Ni siquiera malinterpretaciones, sino que derechamente no sepan qué es lo que se refiere. Entonces, mejor poner la palabra completa, ¿ya? O la oración completa, o el concepto completo. Entonces, es súper importante que las preguntas siempre tienen que ser lo más cortas y claras posibles. No deben ser ambiguas y esto es súper importante, evitar las preguntas dobles. Lamentablemente todavía me topo con cuestionarios, incluso a nivel universitario, institucional, donde se hacen preguntas dobles, ¿ya? Por ejemplo, esta es muy ambigua. ¿Tengo algo de control acerca de lo que como? Sí, no. O sea, ¿qué es algo de control? ¿Ya? Entonces, obviamente que esto implica replantear la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, esta es una pregunta doble. ¿Tengo acceso fácil en la biblioteca y fotocopiadora? ¿Ya? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa si una persona tiene acceso a la biblioteca pero no a la fotocopiadora? O viceversa, ¿ya? Entonces, en este caso lo que conviene es cortar esta pregunta y separarla en dos. Y claramente eh, sería mejor que dejarla así como está. Algo muy importante también es plantear siempre las preguntas en términos de redacción, en términos positivos, no en negativo. Por ejemplo, eh, un mal ejemplo de una pregunta no planteada en positivo sería, eh, ¿usted considera que el no beber es saludable? ¿Ya? Por ejemplo, o yo considero que el no beber es saludable, ¿ya? Entonces, en este caso, es mejor preguntar todo lo contrario, ¿cierto? Considero que beber es negativo o es perjudicial para la salud, ¿ya? Vale, decir, cuando nosotros ponemos la negación o incluso la doble negación, ¿ya?, dentro de la redacción de una pregunta, se tiende a confundir a las personas. Entonces, siempre plantearla en términos de positivo, que no haya la palabra de negación o una negación dentro de la redacción, a eso me refiero, ¿ya? Eh, Tratar también de aplicarla, tratar de agrupar las preguntas con respecto a la afinidad de las mismas, ya, a temas. Por ejemplo, si yo estoy hablando demografía con demografía, por ejemplo, consumo de alcohol con consumo de alcohol, tabaco con tabaco, etcétera, ¿ya? Y obviamente ir increciendo el nivel de complejidad y también de alguna manera que puedan ser un poquito intrusivas dentro de la realidad, para dejarlos de la mitad hacia adelante del trabajo, cosa que la persona se vaya familiarizando con el instrumento, y no preguntar las preguntas que son de repente comprometedoras de manera inicial. Muchas veces también es posible o es recomendable incluir el ítem otros con un pequeño cuadro, ¿cierto?, al lado donde las personas puedan completar esa información para dar opciones como para responder opciones que quizás nosotros no hemos considerado. Eh, Siempre tiene que haber un orden, como les decía, lógico y progresivo. Y obviamente las preguntas, las iniciales deben ser lo más fáciles y motivantes, interés para el participante, cosa que no lo quememos de entrada. Es importante también el tema de la información personal. Recuerden que están todos los comités de ética donde la información personal, en realidad, salvo que sean cosas genéricas, no me debería interesar el nombre, ¿ya? No me debería interesar quizás, si no lo necesito, la dirección, ¿ya? Entonces, en este caso, más no es mejor. Cualquier pregunta extra que ustedes hacen disminuye el riesgo, la tasa de respuesta, ¿ya? Entonces, siempre acotarse a lo que efectivamente nosotros necesitamos, ni más ni menos, y por eso es importante, obviamente, planificar este proceso, ¿ya? Y también, súper importante, es no crear falsas expectativas, ¿ya?
¿Se acuerdan que antes hablábamos del ejemplo? Su respuesta nos podrá ayudar a mejorar, ¿cierto?, las condiciones de atención, por ejemplo, de este servicio. Es diferente a decir, con esto usted va a aumentar o a disminuir, ¿cierto?, las enfermedades, ¿cierto?, no sé, de coronavirus al responder esto, ¿ya? Entonces, obviamente, no crear falsas expectativas. Entonces, ya para ir resumiendo, muy importante, una buena presentación y ortografía para tener la tasa de respuesta corta, no más de 30 minutos. De hecho, 30 minutos es extremadamente largo, ¿cierto? Esto debería ser incluso 10 como máximo, ¿ya? No más que eso, 10. Siempre incluir una introducción o una pequeña portada llama atención con los beneficios para ellos, para la comunidad, para la humanidad, etcétera, ¿no es cierto? Los impactos de su colaboración y obviamente ofrecer los resultados del estudio, si es que dar fechas para la entrega, ¿cierto? Y enviar recordatorios, obviamente, para que las personas lo vayan respondiendo de manera frecuente si es que efectivamente no lo han hecho. Luego acá estoy mostrando un ejemplo acerca de la codificación, eso va a depender del nivel de medición de cada una de las variables, ¿ya? Pero por ejemplo, habitualmente lo que uno hace es que las preguntas cerradas, ¿cierto?, siempre sean de manera ordinal o categórica, por ejemplo, yo las puedo reemplazar, ¿cierto? Las califico, por ejemplo, todos los no son ceros y todos los sí son uno, ¿ya? Es una clasificación totalmente arbitraria, podría ser otra, ¿ya? O, por ejemplo, ¿no es cierto?, como se puede ver acá, desde, por ejemplo, esta es la altura de la silla, donde las personas la clasifican, ¿cierto?, con una, con una escala, ¿cierto?, semántica, ya, eh, como se puede ver acá, donde está, por ejemplo, ya, la que está acá, uno 2 3 4 5 6 7, ¿cierto? Muy alta, muy alta, muy baja, etcétera. Entonces, si yo tengo estos niveles de clasificaciones, yo obviamente voy a clasificar los muy, ¿cierto?, bajos con 7, ¿cierto?, los muy altos con un 1, ¿ya? Y finalmente, eso se me había olvidado mencionar. Con las codificaciones de preguntas cerradas, yo la clasificación la tengo a priori, o sea, yo sé que el uno es más que o es menos que el 7 y así sucesivamente, ¿ya? Yo ya sé cómo las voy a clasificar de antes. En cambio, las abiertas, no sé, porque no sé qué es lo que voy a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Darme el trabajo de leer todas las respuestas y luego, basándome en cada una de ellas, yo construyo las categorías a posteriori, ¿vale? Es decir, después de que las personas responden, yo las codifico en base habitualmente a categorías de conceptos o términos afines que las personas vayan relatando. Por ejemplo, si es que yo hago una pregunta, ¿cuál es su opinión acerca o qué opina de los servicios de Internet en la universidad, de Wi-Fi? Entonces yo los puedo agrurar, ¿no? Oh, la velocidad es muy lenta, se demora mucho, no llega a todas las partes de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces yo podría agrupar esas respuestas, por ejemplo, en velocidad de la conexión, en omnipresencia de la conexión, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego yo la clasifico y digo, por ejemplo, tales o cuales personas, tantas personas, ¿cierto? Hago un conteo de frecuencia, hicieron mención a la velocidad de la conexión, ¿cierto? Tantas personas hicieron mención a la omnipresencia, por así decirlo, de la conexión. Y así y pongo un ejemplo de cada una. Por ejemplo, como este comentario, comillas, ¿no es cierto? La internet no me funciona porque es muy lenta. Entonces sería un ejemplo de cada una. Y puedo poner uno o dos citas en base a esos resultados, ¿ya? Y básicamente lo agrupo en frecuencias. Bueno, y finalmente aquí les presento una tabla que está presente en el texto guía, que son algunos problemas de los instrumentos de recolección de datos, ya con los diferentes problemas. Por ejemplo, una pregunta confusa por los términos, ya, por ejemplo, votará en las próximas elecciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la tendrías que mejorar en este caso? Obviamente está muy vago, porque ¿qué elecciones? Por ejemplo, ahora nosotros estamos en tiempo de elecciones, va a haber varias elecciones de diferentes cargos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como aquí está acotado, no es Monterrey obviamente, pero es bastante más acotado, más específico, ¿ya? Preguntas dobles, ¿ya? ¿Cierto? ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y médico? ¿Cierto? Entonces, en este caso hay que separarlas en dos preguntas, ¿ya? Miren, la tremenda pregunta, ¿ya? Hay que hacerla más corta, ¿ya? Más corta, ¿ya? En este caso, menos es más.
una pregunta con negación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la negación? Los estudiantes no deben portar o llevar armas a la escuela. ¿Ya? Por ejemplo, esto si lo ponemos en términos positivos o neutrales, ¿no es cierto? Nosotros debiéramos poner, eh, por ejemplo, más, más que sea una respuesta así, ¿no? Por ejemplo, eh, es o se debe permitir el uso de armas en la institución o en la escuela. ¿Ya? Sí, no, si quisiera ponerla como en términos de sí, no. ¿Ya? Jerga, ¿cierto? Lingüística de algún país, ¿cierto? Aquí, bueno, México, chida, padre, pero obviamente términos más neutros y que todos puedan empatizar y obviamente evitando las abreviaciones, ¿ya? Las categorías que no son mutuamente excluyentes, aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Donde obviamente estas que están acá tienen que ser como las que están aquí porque permiten obviamente seleccionar los rangos etarios de manera que las personas no se confundan en cuál seleccionar, ¿ya? Eh, lo otro también, por ejemplo, si ustedes van a hacer escalas de Likert, ¿ya? Es que, o semánticas, es que las categorías, ¿cierto?, estén balanceadas, o sea, representen lo que efectivamente nosotros queremos tener, diapositivas negativas y neutrales también, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en este caso, cuán satisfecho usted está con su jefe, ¿ya? Insatisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho, sumamente satisfecho. En este caso, si ustedes se fijan, hay tres, ¿ya? Que podrían ser más o menos buenas, ¿ya? Desde aquí para acá, ¿cierto? Serían más o menos positivas, ¿vale? Es decir, hay un desmedro de lo insatisfecho, donde lo que habría que hacer es sumar otra categoría que es esta, sumamente insatisfecho, ¿ya? Y obviamente un factor de neutralidad, ¿ya? Eso también es importante, que se me había olvidado mencionar, siempre habitualmente se debieran usar escalas en cantidad de opciones impares. ¿Por qué? Porque las pares muchas veces eh, em, voy a borrar esto acá para que se vea, nos fuerzan, ¿ya? A elegir entre algo bueno y algo malo cuando son opciones pares, ¿ya? Y muchas veces las personas sí tenemos una opinión neutral, ¿cierto? Algo. Entonces siempre es importante poner, obviamente, balanceado lo positivo con lo negativo, algo que es muy malo o muy alto y algo que es muy bueno o muy bajo, ¿ya? O como sea, ¿ya? Y luego una opción que sea bueno pero no tan bueno, o que sea malo pero no tan malo, y luego una opción neutral o más, ¿ya? Ahí hay que ver caso a caso. Y aquí obviamente esto es un zoom bastante más pequeñito, que hay que ponerse lupa, pero básicamente es lo mismo que hemos estado hablando. ¿Bien? Entonces, espero que les haya gustado esta presentación y nos televeremos pronto.